Buenas noches, señores estudiantes del segundo de bachillerato de la Unidad Educativa 16 de abril. En esta semana, en la asignatura de física, nos ha tocado ver el tema de las fuerzas elásticas y íntimamente relacionado a las fuerzas elásticas tenemos la ley de Hooke. La ley de Hooke. Bien, comenzamos, ¿no es cierto?, este tema con un concepto básico que es el de los cuerpos elásticos, ¿no es cierto? ¿Qué es un cuerpo elástico? Un cuerpo elástico básicamente, ¿no es cierto?, es aquel el que cuando yo le aplico una fuerza, este cuerpo sufre una deformación. Y cuando yo dejo de aplicar esa fuerza al cuerpo, el cuerpo vuelve a su estado natural. Efectivamente, ¿no es cierto? Yo, por ejemplo, he puesto acá como ejemplo, dos ejemplos. Acá, yo tengo este material de aquí que es una esponja. Es una esponjita a la cual yo le he aplicado una fuerza F, así, hacia abajo. Como es de esperar, esta esponja se deforma. Y al deformarse, tenemos acá, ¿no es cierto?, que hay una variación de la forma del cuerpo. El cuerpo inicialmente es, en esta partecita de la esponja es recta, pero cuando yo aplico una fuerza, la esponja se deforma y por lo tanto sufre esta variación en cuanto a su forma. Ahora, cuando esta fuerza desaparece, la esponja vuelve a su estado natural, tal y como estaba al inicio. Otro ejemplo, ¿no es cierto? Por lo tanto, la esponja es un cuerpo elástico. Otro ejemplo de cuerpos elásticos es el llamado resorte o muelle, que también se llama. Aquí, ¿no es cierto?, yo tengo un muelle, un resorte que está colgando de esta estructura y este resorte está colgando y está sostenido de esta estructura. Vemos, ¿no es cierto?, que si es que a este resorte yo le aplico una fuerza, que en este caso, por ejemplo, hemos unido este pequeño cuerpo, este bloque, al resorte. Este cuerpo tiene un peso P que está dirigido hacia abajo. Entonces, cuando unimos este peso al resorte, el resorte se alarga. Por lo tanto, ¿no es cierto?, este resorte se deforma. Se deforma porque el resorte se ha alargado. Entonces, siendo así, el cuerpo elástico se ha deformado. Cuando yo retiro este bloque de aquí, es obvio que el resorte volverá a su posición natural, cumpliendo, ¿no es cierto?, el concepto de un cuerpo elástico. Otros ejemplos de cuerpos elásticos, por ejemplo, puede ser, ¿no es cierto?, o es, por ejemplo, yo tengo acá una viga en la cual está una viga de una casa, al cual yo le aplico una fuerza. Esta viga va a sufrir una deformación. Y, ¿no es cierto?, de hecho, cuando yo elimino esta fuerza, la viga regresará a su estado natural. Otro ejemplo de un cuerpo elástico es, por ejemplo, una pelota.
yo tengo acá, ¿no es cierto?, una pelota que está en el suelo. Y si yo vengo y le piso, ¿no es cierto?, a esta pelota, la pelota va a sufrir una deformación. Es decir, la pelota que antes era así, ahora será así. Y sufrirá una deformación. Y cuando yo, de hecho, necesito acá, a yo aplastarle, estoy aplicando una fuerza. Y cuando retiro el pie sobre la pelota regresará a su posición original, a su estado original, a su forma original. Entonces, esos son otros dos ejemplos más de un cuerpo elástico. ¿Ya? Vamos, ¿no es cierto?, ya al concepto de la ley de Hooke. Hooke fue, ¿no es cierto?, el que analizó los cuerpos elásticos. Y él estableció dos características básicas de los cuerpos elásticos. La primera característica que estableció Hooke es, respecto de los cuerpos elásticos, ¿no es cierto?, manifestó que la deformación que sufre un cuerpo elástico es directamente proporcional a la fuerza aplicada. Es directamente proporcional a la fuerza aplicada. Y acá, ¿no es cierto?, en los ejemplos se puede ver claramente. Por ejemplo, yo al aplastar la esponja con una fuerza F, el cuerpo ha sufrido esta deformación. Fijaron así, el cuerpo pasó de esta posición, bajó, ¿no es cierto?, esta parte de la esponja hacia acá abajo. Pero ahora, si yo aplico una fuerza mayor a esta fuerza F, ahora estoy haciendo que la fuerza F ahora sea mayor. Por lo tanto, la deformación ya no va a ser la misma. La deformación será algo así. Será más profunda esta deformación. Lo que significa que cuando esta fuerza externa que está actuando en la esponja me va a provocar una deformación mayor. Eso significa directamente proporcional. Igual acá, en el resorte. Si yo a este resorte, le aplico, ¿no es cierto?, un peso mayor a este peso, ¿no es cierto?, mayor a este peso, ¿qué es lo que yo voy a esperar? Lo que voy a esperar es, ¿no es cierto?, que mi resorte se alargue más. ¿Por qué? Porque este peso que yo le estoy aplicando ahora ya no es así, sino es un peso mayor. Por lo tanto, la deformación que va a sufrir el resorte va a ser mayor. Entonces, eso significa directamente proporcional, de que la deformación es directamente proporcional a la fuerza externa que yo estoy aplicando a los cuerpos elásticos. Y directamente proporcional también, porque lo contrario, si yo ahora, en vez de aplicar esta fuerza, aplico una fuerza más pequeña, la fuerza inicial es más pequeña, yo no lo hubiera deformado a este cuerpo así, yo lo hubiera deformado quizá así. Es decir, siempre y cuando mi fuerza externa habrá sido más pequeña. Lo mismo acá, si en vez yo de aplicarle este peso, le hubiera aplicado un peso menor, la deformación no hubiera sido esta, sino la deformación hubiera sido, por decir, hasta aquí. Siempre y cuando el peso que yo le añadí al resorte, era menor, ¿cierto? Entonces, en conclusión, cuando la fuerza que yo aplico
a los cuerpos elásticos es, si la fuerza es mayor, la deformación es mayor. Y si la fuerza que aplico a los cuerpos elásticos es menor, la deformación también es menor. Pues esto analizó Hooke, ¿no? La otra característica que también analizó Hooke respecto a los cuerpos elásticos es la siguiente. A él aplicando el principio de acción y reacción. Sabemos que el principio de la ley de acción y de reacción, la tercera ley de Newton, nos dice, ¿no es cierto?, que cuando yo aplico una fuerza sobre un cuerpo, el cuerpo reacciona sobre la fuerza externa en sentido contrario, con una fuerza que es igual a la acción, pero en sentido contrario. Eso sabemos por la tercera ley de Newton. Entonces, eso aplicó Hooke a los cuerpos elásticos. Aquí yo he dibujado un resorte, ¿no es cierto?, que el mismo que estábamos viendo acá. Aquí, ¿no es cierto?, el resorte está en su posición de equilibrio. Está en su posición natural, en donde no existe fuerza alguna. En esta figurita de acá de lado, yo, ¿qué es lo que he hecho? Hemos colocado un bloque que tiene un peso P. Como podemos esperar, entonces, este resorte se extiende hacia abajo, ¿no es cierto?, se alarga. Entonces, si nosotros decimos que esta fuerza que derivada del peso, porque el peso es una fuerza, es la acción, Hooke lo que descubrió es, ¿no es cierto?, que asimismo en el resorte actúa una fuerza de reacción que hace que se opone a la fuerza de acción. Y aquí estoy explicando esta situación. Si el peso P está hacia abajo, y yo le llamo si esta es la fuerza de acción, el resorte reacciona con una fuerza hacia arriba. Vuelvo a repetir, si P es la fuerza de acción hacia abajo, la fuerza internamente dentro del resorte hay una fuerza que reacciona hacia arriba, que es igual, esta fuerza acá que está en negrita es igual a la fuerza del peso. Si el peso está hacia abajo, la fuerza de reacción está hacia arriba. Tiene el mismo valor, sino de sentido contrario, tal y como dice la tercera ley de Newton. Por lo tanto, en conclusión, si el peso es la acción, esta fuerza de reacción que está dirigida hacia arriba, la llamo FL. ¿Y qué nos indica esta FL? Esta FL nos dice que es, ¿no es cierto?, la fuerza elástica del resorte, del cuerpo elástico. Y esto se cumple en todos los cuerpos elásticos, ¿sí? Entonces, a esta reacción, Hooke lo llamó como la fuerza elástica de reacción a la fuerza de acción, a la fuerza de acción que se está aplicando al resorte. Entonces, por la tercera ley de Newton, es obvio, ¿no es cierto?, que esta fuerza elástica que está acá en negrita es igual a menos F. Es decir, la fuerza elástica es igual a la fuerza de acción, sino que en sentido contrario a esta fuerza, es decir, a la acción. Entonces, aquí la fuerza elástica pasa a ser esta fuerza es F, pasa a ser la acción, y la fuerza elástica pasa a ser la reacción. ¿Ya? Entonces, ¿cómo calculamos la fuerza elástica? Simplemente ya sabemos si F es la fuerza externa que está aplicando, la fuerza elástica es la misma, que la fuerza aplicada, sino que en sentido contrario. Vuelvo a repetir, si la fuerza aplicada está hacia abajo, la fuerza
elástica está hacia arriba y tiene el mismo valor que el de la fuerza aplicada. Entonces, hay que considerar entonces que si F es la fuerza de acción que apliqué yo acá, esta es una fuerza externa. Es una fuerza externa que se está aplicando al resorte. Y la fuerza elástica, que es la reacción, es una fuerza interna. Es una fuerza interna que aparece en el resorte. Eso hay que tener muy claro. Ya, yendo en sí mismo, ¿no es cierto?, a lo que es la ley de Hooke. La ley de Hooke manifiesta, ¿no es cierto?, que la fuerza elástica de reacción que aparece en los cuerpos elásticos, ¿cierto? Esta es la fórmula, la fuerza elástica que aparece en los cuerpos elásticos, ¿cierto?, por efecto de una fuerza externa aplicada, es igual a menos K por Y. ¿Qué significa esto? Que la fuerza elástica es igual a menos K por Y, que la fuerza elástica de reacción del cuerpo es igual a menos K. ¿Qué es K? K es la constante de proporcionalidad elástica, en este caso del resorte. Y esta constante va a depender del material del cual está construido el resorte. El resorte o muelle, ¿no? ¿Qué es Y? Y, ¿no es cierto?, es la deformación o la deformación que sufre, ¿no es cierto?, el cuerpo elástico, en este caso el muelle. Acá, por ejemplo, nosotros vemos que en el estado, en la posición inicial, cuando no existía fuerza, ¿cierto?, acá está el terminal del resorte está en una posición de equilibrio. Y lo hemos puesto acá, dirigiéndonos, insisto, en el eje Y, teniendo como referencia el eje Y, está en una posición inicial que le llamamos O. Pero si ahora el cuerpo lo jalamos, lo estiramos hacia abajo, este resorte cuyo extremo estaba en el origen, ahora ya no va a estar en el origen, ahora está acá abajo. ¿Sí? Por lo tanto, se desplazó en el eje Y, ya en coordenadas, se desplazó hacia abajo. Dicho sea de paso, como se desplazó del origen hacia abajo, este valor va a ser negativo. ¿Sí? Entonces, eso es, ¿no es cierto?, lo que me dice la ley de Newton, que la fuerza, el vector fuerza eléctrica es igual a menos K por el vector de desplazamiento Y. ¿Ya? Las unidades. Si la fuerza elástica de reacción viene dado en newtons y el desplazamiento del cuerpo elástico del resorte viene dado en metros, es obvio que la constante K en unidades va a ser dada en newtons sobre metro. ¿Por qué? Porque yo acá, despejo, ¿no es cierto? Si la fuerza viene dado en newtons y el desplazamiento viene dado en metros, yo quiero saber la unidad en la cual viene expresada la constante K. ¿Qué hago? Divido newtons, Y, como está multiplicando acá, la unidad de Y pasa dividiendo, por lo tanto, la unidad de la constante K viene dado en newtons sobre metros, porque metros que aquí está multiplicando pasa dividiendo y por lo tanto la constante K vendrá dada en newtons sobre metros. Entonces, como podemos observar, la ley de Newton recoge estas dos características que hemos enunciado acá. La una de que la deformación es directamente proporcional a la fuerza aplicada. Sí, correcto, aquí me está diciendo que la deformación Y es directamente proporcional a la fuerza elástica. ¿Sí? Si Y aumenta, si el desplazamiento aumenta, ¿no es cierto?, la fuerza elástica también aumenta. Si el desplazamiento, ¿no es cierto?, disminuye, la fuerza elástica también disminuye. Y también recoge
esta segunda característica de la tercera ley de Newton, porque es obvio que si yo acá en el resorte aplico una fuerza, aplico un peso mayor, ¿no es cierto? Aplico un peso mayor por el principio de acción y reacción, la fuerza elástica de reacción también será mayor, pero hacia arriba. Por lo tanto, la ley de Newton recoge estas dos características que inicialmente planteó Hooke y que lo tradució a través de esta fórmula que es la ley de Hooke. Ahora, otra cosa, ¿no es cierto?, para entender un poquito esta fórmula, ¿no es cierto?, yo he dibujado nuevamente mi resorte, pero en tres posiciones. La primera posición, en donde en el resorte no está actuando ninguna fuerza externa. En el segundo estado, aquí sí ya está interviniendo una fuerza externa. Y esta fuerza externa, ¿no es cierto?, le está empujando al resorte hacia arriba, con una fuerza que yo le llamo F positiva, porque está hacia arriba. Entonces esta fuerza positiva lo que hace es comprimirle al resorte. Y como resultado de eso, ¿qué es lo que tenemos? Aparece acá una fuerza elástica hacia abajo, por el principio de acción y reacción. Si la fuerza externa está hacia arriba, la fuerza elástica interna está hacia abajo. De tal manera, ¿no es cierto?, que es igual a la fuerza externa, pero en sentido contrario. Porque si la fuerza externa está hacia arriba, comprimiendo al resorte, la fuerza elástica interna está hacia abajo. El resorte en este tercer estado, le he puesto, ¿no es cierto?, de manera diferente. Ahora, ¿no es cierto?, la fuerza ya no le está comprimiendo, ahora la fuerza le está jalando al resorte. Como resultado, vemos acá que el resorte se alarga. Aquí, en este caso, la fuerza externa ya no es positiva, sino es negativa, porque está jalando el resorte hacia abajo. Como resultado, aparece una fuerza interna en el resorte que está dirigida hacia arriba. Y aquí también se cumple la tercera ley de Newton, porque la fuerza externa está hacia abajo y la fuerza elástica interna que aparece está dirigida hacia arriba, con un mismo valor, pero en sentido contrario. Y se cumple pues esto en la fórmula de la ley de Hooke. Aquí hemos escrito nuevamente la ley de Hooke. ¿Qué es lo que pasa, ¿no es cierto?, cuando yo inicialmente en el segundo estado yo le estoy comprimiendo al resorte? El resorte que antes, ¿no es cierto?, estaba aquí, ya tomando como referencia el eje Y, en donde este pasa a ser, ¿no es cierto?, la posición inicial en donde no existe ninguna fuerza. Aquí, ¿no es cierto?, si yo le tomo como referencia este punto, pero ya en el eje Y, yo veo que aquí Y es igual a 0. Primerito, cuando no actúa ninguna fuerza. Cuando actúa la fuerza externa y esta fuerza externa le comprime al resorte, el resorte se deforma, haciendo, ¿no es cierto?, que el extremo este de acá suba acá. Entonces, este resorte subió desde aquí hasta acá, o sea, subió. ¿Cuánto subió? Subió la distancia desde aquí hasta acá. Es decir, un valor de Y positivo. ¿Cierto? Si Y es positivo, acá en nuestra fórmula, si Y es positivo, K siempre es positivo. K es siempre positivo. Y acá el signo menos que respetamos el de la fórmula. ¿Qué me queda acá?
multiplico. Menos por más, menos por más, menos. Menos por más, menos. El resultado es menos, lo que significa que la fuerza eléctrica, la fuerza elástica es negativa. Y se cumple acá. Miren, de que la fuerza elástica es negativa y por lo tanto está hacia dónde? Está hacia abajo. Cuando la variación, ¿no es cierto?, la deformación del resorte es positiva. En cambio ahora, en esta tercera figura, yo ya no le comprimo al resorte, sino ahora le jalo. ¿Qué es lo que pasa? Inicialmente el cuerpo estaba así, el extremo del resorte estaba acá. Ahora el extremo del resorte de aquí está acá abajo. Por lo tanto, se realizó un desplazamiento hacia abajo. Y como se realizó un desplazamiento hacia abajo, por lo tanto, Y es negativo. Entonces, si el desplazamiento es negativo, vuelvo a repetir, acá, con Y igual negativo, K siempre es positivo. Y menos de la fórmula. Entonces, ¿qué me queda? Menos por más por menos. Menos por más, menos. Menos por menos, más. El resultado de la fuerza elástica me da positivo. Y es efectivamente lo que ocurre acá, de que la fuerza elástica está hacia arriba, cumpliéndose la ley de Newton cuando la deformación es, en el primer caso, positivo y cuando la deformación es negativa. ¿Ya? Cuando la deformación, en definitiva, es positiva, la fuerza elástica está hacia abajo. Y cuando la deformación es negativa hacia abajo, la fuerza elástica está hacia arriba. Otra cuestión, ¿no es cierto? Acá la fórmula de la ley de Hooke me dice que F, la fuerza elástica, es igual a menos K por Y. Pero yo este valor de Y también lo puedo poner como X, es decir, la fuerza elástica es igual a menos K por X. Fuerza elástica es igual a menos K por el vector desplazamiento X. ¿Cuál es la variación, la diferencia entre estas dos fórmulas? En esencia es la misma, el concepto es el mismo, solo que si yo por ejemplo aplico a este resorte, pues entonces ahora yo el resorte ya no voy a tener, ya no se comprimiría ni se desplazaría hacia abajo en el eje Y, sino en el eje X. Entonces dibujaría yo algo así. Esta sería la posición del resorte cuando no existe fuerza externa alguna. Pero vamos a suponer que yo a este resorte le comprimo, ¿no es cierto? Y el otro estado cuando al resorte, en vez de comprimirle, le extiendo, ¿no? Pues aquí también se cumple la ley de Hooke. Sino que ahora tomamos como referencia ya no el eje Y, sino como referencia el eje X. Entonces, esta es la famosa ley de Hooke, que aplicada a los cuerpos elásticos. Y efectivamente hemos visto cuál es la famosa fuerza elástica. La fuerza elástica no es más que una fuerza interna de reacción de los cuerpos elásticos cuando se aplica una fuerza externa, que es el valor de la fuerza elástica es la misma que la fuerza externa de acción que se aplica, sino que en sentido contrario. Vamos a hacer un problemita para que quede esto muy claro.